Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque a causa de la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hasta ahí, hermano. Alabado sea el Señor. Aleluya. Vamos a orar. Me ayuda a orar, hermanos. La palabra ya es bendita, pero vamos a orar. Que el Espíritu Santo ministre esta enseñanza, esta predicación. Espíritu Santo de Dios, gracias te damos porque estás en medio de nosotros, Padre. Espíritu de Dios, te pedimos que tú seas el que hable en esta tarde, Señor. Yo me hago a un lado y el Espíritu Santo se queda hablando lo que tú quieres hablarnos a nosotros, Padre. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante, Señor, y que penetra hasta lo más profundo, hasta partir el alma, Señor. Todo lo que tú quieras enseñarnos en esta tarde lo recibimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Padre, te adoramos, te glorificamos y sabemos que tú eres real, que habitas entre nosotros, Señor amado. En tu nombre, Señor, ahora predicamos tu santa y hermosa palabra, Señor. Todos se lo rogamos, que abra nuestros oídos espirituales, que abra nuestra mente espiritual, que abra, Señor mío, el entendimiento, Padre, que rompa cadenas, que libere cautivos que están enfermos, que levante caídos, que honra babastiri, abrica tu rama mashama. Hay poder en la sangre maravillosa de Cristo Jesús. Padre, mientras se predica tu palabra, puede recibir el que tiene necesidad de ella, Señor. Pueda ser yo también receptora de tu palabra y también hacedora de la palabra de nuestro Dios. Te adoramos, Padre, te bendecimos, Señor, te damos el honor y te damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Poderoso Señor, gracias. Puede tomar su lugar. Alabado el Señor. Usted leyó y yo leí en Jacob y leímos en Abraham. Que se civiliza en Abraham y en Jacob y en grandes hombres de Dios. Miren esos hombres que Dios usó. Moisés fue un hombre de grandes milagros y Jacob fue el padre de las 12 tribus de Israel. Fue formado el pueblo de Israel a raíz de Jacob. También Abraham fue un gran hombre de Dios y de ahí nació todo lo que estamos leyendo ahora. Hermanos, ¿cuál es lo que se hace? Es la similitud. Esos dos personajes bíblicos, al igual que muchos, pasaron por un desierto. Amén. Habla la palabra que Moisés llevaba las ovejas al desierto. Pero ¿por qué pasó al desierto Jacob? Jacob era un hijo de mami. Jacob era alguien que se la pasaba ahí con su mamá haciendo guisos. Por eso engañó a Esaú. Él no sabía nada de sufrimiento, él estaba en la comodidad. Pero cuando Dios tiene un propósito en la vida del cristiano, cuando Dios tiene un propósito en la vida del ser humano, Dios lo saca de su comodidad y lo lleva a enfrentar el proceso fuerte, el proceso frío, el proceso caliente, el proceso de desesperación, el proceso de no poder más. El proceso del desaliento se llama desierto. Cuando usted está en el desierto, usted no mira nada. Usted no ve nada a su alrededor. Todo parece inerte. No hay donde usted se cubra. No hay donde usted pueda reposar. Pero mire que Jacob venía de ser un hijo de mamá y tuvo que enfrentarse. ¿Sabe por qué? Porque miró cuchillo ante Esaú. Esaú salió y lo quería matar. Y la madre de Jacob le dice: huye con mi hermano Labán. Él tuvo
desierto. Él se veía en una necesidad profunda porque él estaba necesitado. Él no sabía, él tenía incertidumbre si iba a vivir, si iba a perecer, si iba a morir. Y dice la palabra que se halló ahí en un lugar y reposó. En el desierto Dios te va a hablar. En el desierto tus oídos se van a agudizar para escuchar la voz de Dios. Cuando tú estás en un proceso, cuando Dios te está formando, cuando Dios te tiene en el vientre de Él. ¿Por qué? Porque cuando está el bebé en el vientre de la madre se está formando. Hay personas, hermanos, que quieren vivir algo de poder, pero no quieren pasar por el desierto ni el proceso de Dios. Jacob vino y reposó. Y ahí quedó dormido, y habla la palabra que vino una escalera donde ángeles bajaban y ángeles subían. Al final se encontraba Jehová. Y Jehová habló con Jacob y le dijo la promesa que le iba a bendecir. Y entonces Jacob dijo: en verdad en este lugar habita Dios. Mire que así solamente puedo Jacob caminar confiado, caminar por todo el desierto. Y de ser Jacob una persona que no había ni trabajado porque se dedicaba con su madre, él tuvo que trabajar con Labán 20 años. Él tuvo que pelear su bendición. Él tuvo que creerle a Dios en medio de un desierto. Moisés también, hermanos. Moisés pasó. Y dice la palabra que él mató a un egipcio. Y cuando él lo mató, porque le dio el celo de su pueblo, Moisés era alguien creado en la casa del faraón. Él tenía comodidad, él estaba a gusto ahí, pero Dios no podía ejercer el propósito que tenía en la vida de Moisés si él permanecía en esa comodidad. Dios tuvo que usar a otro egipcio. Dios tuvo que usar a Esaú para que viniese en el proceso de Dios. Y así usó el Señor a otro egipcio y le dijeron: ¿nos quieres matar así como has matado al egipcio anterior? ¿Y qué pasó con Moisés? Huyó, porque el faraón pretendía matarle. Salió Moisés y en el camino se encontró su bendición, su esposa, su hijo. Y ahí en el desierto, paseando con las ovejas, miró la zarza y Dios le habló. Y Dios daría una promesa a Moisés. Y Moisés le dijo que sería y que lo acompañaría a la casa del faraón y que él vendría a libertar al pueblo cautivo. Fue en el desierto cuando Dios habla a tu vida. Es en la desesperación, es en el frío, es en el desaliento, cuando tú ya no puedes más. Cuando tú estás ayunando, cuando tú estás orando, cuando tú estás pidiendo por tu petición y la bendición no viene. ¿Por qué crees que no viene? Porque Dios te está esperando al final de ese desierto. Dios quiere que corras, que no te dejes de mover. Dios quiere que no estés paciente. Dios quiere que te levantes. Dios quiere que luches. Dios quiere que ayunes. Dios quiere que ores. Dios quiere que pelees tu bendición para que pases el proceso del desierto. Inerte, frío, caliente, desesperante, porque no miras nada. Pero Dios está formando el carácter de toda persona en medio de ese desierto. Nunca más vas a volver a ser la misma persona. Cuando Dios viene a tu vida y habla una profecía, Dios te envía prueba, un examen. Pero Dios te dice que en medio de la prueba Él va a caminar contigo. Porque la palabra de Dios dice que aunque pases por valle de sombra de muerte, Él nunca te va a dejar. Él te va a acompañar en la prueba. Él va a ser tu ayudador. Él va a estar contigo. Nada más a mí lo que me pertenece es darte agua de vida, que es la palabra de Dios, y decirte que Cristo te está esperando al final del proceso del desierto. Cuando tú digas y cuando el diablo te diga: mira todo lo que te esfuerzas, mira todo lo que estás peleando, y Dios no te ha resuelto la bendición, Dios no te ha dado la luz verde, Dios no te ha bendecido. Tú dile: mentiroso, en medio del desierto
desierto alabaré a mi Señor, así como lo hicieron cuando cruzaron el Mar Rojo y la profetisa danzó y labró y habló y danzó y cantó. Ahí lo hizo María la profetisa, porque ellos adoraban a su Dios. Es por medio del río de agua viva que se llama Espíritu Santo que vamos a soportar el frío, el calor, la desesperación, el desaliento del desierto en la vida del cristiano. Aleluya, gloria a Dios. Dios no dijo que no ibas a tener pruebas. Dios dijo que iba a estar contigo como poderoso gigante, que te iba a tomar de la mano, pero también dice: esfuérzate y sé valiente. No temas, porque yo estaré contigo. Es necesario que el cristiano no se quede enano. Es necesario que crezcamos a la medida del varón perfecto. Cuando nosotros seguimos en un mismo sistema, cuando todo aquel que quiere agarrar la vara y hacer milagros y que se haga serpiente, no es tan fácil. Tiene que pasar un proceso de desierto, porque Jesucristo, nuestro Señor, también pasó el proceso amargo y desesperante del desierto. Y dice la palabra: y el Espíritu envió al Señor al desierto. Él lo guió, y ahí en el desierto Él venció al diablo. Ahí en el desierto Él venció, y dice que ángeles venían y le servían. Ahí miró la voz de Dios. Ahí Dios lo bendijo. De ahí empezó su ministerio. Él siendo Dios, Él siendo nuestro Padre, tuvo que pasar por ese proceso, no porque lo necesitara. Él era Dios, pero era para enseñanza de nosotros, que Él estaría con nosotros. Jehová de los ejércitos estuvo con su Hijo. Él estuvo ahí. Él envió ángeles que le sirvieran. Satanás viene en tu proceso y te dice para qué seguir. Satanás viene y te dice: no puedes más, tú no vas a poder, tú no vas a ser cristiano. Tú vas y regresas, das un pasito acá y te regresas 3. Sígase moviendo, porque si se queda parado, se queda ahí en ese lugar. Tiene que pelear su bendición como la peleó Jacob. Tiene que caminar, tiene que cruzar el desierto, tiene que pasar la prueba, porque Dios quiere que crezcamos en Él. Dios quiere que cambiemos nuestro concepto de vida. Dios quiere que avancemos en Él. Él tiene cosas grandes y maravillosas que mostrarnos. Cuando pasas una prueba difícil, nunca más vuelves a ser el viejo hombre. Dios te está formando porque quiere usarte. Dios necesita tus manos. Dios necesita tu voz. Dios necesita tu cuerpo. Dios necesita tu unción. Dios necesita tu autoridad para que las almas se salven, porque Cristo viene pronto. Tenemos que despertar, tenemos que correr en el proceso para poder llegar pensando que Dios nos está esperando, que Él estará como poderoso gigante, porque dice que en medio de la lucha y de la prueba Él también da la salida. Él te da la salida, Él te da la prueba, pero también te da la salida. Hay que estar en ese proceso, ayunando, orando, rogándole al Señor, pidiéndole misericordia y pidiéndole que Dios nos enseñe cada día para poder crecer. No podemos conformarnos y quedarnos parados, porque entonces no vamos a avanzar. Abraham fue llamado. Abraham tuvo una profecía. A Abraham le dijeron: sal de tu tierra y de tu parentela, que yo haré de ti una gran nación. Ahí vino la profecía a Abraham, pero Abraham no se había cumplido. Cuando se cumplió más adelante, después de que vino el hijo, luego vino la prueba y le dice: entrégame a tu hijo. Abraham fue obediente y él entregó, pero él sentía que Dios iba a proveer. Él era el padre de la fe. Él tenía fe que Dios iba a proveer en medio de ese proceso. Y él iba y confiado, y Dios proveó. Pero Dios le dijo: por cuanto no me has negado a tu hijo único, entonces yo haré de ti nuevamente, le dice, y le confirma una gran nación. Y todas las simientes de la tierra, mira todas las estrellas, así será tu descendencia, le dice el Señor a Abraham, por cuanto no me negaste tu hijo. Cuando nosotros esperamos que Dios provea, tenemos que darle lo que Dios nos pide.
Tenemos que darle lo que Dios nos quiere quitar. Tenemos que darle lo que Dios dice en su palabra. Y entonces Jehová no es mentiroso ni padre de mentira. Vendrá la provisión y vendrá y Él proveerá hacia tu vida. Pero Dios quiere bendecirte y Dios quiere prosperarte y Dios quiere prosperarme y Dios quiere que pasemos ese proceso amargo. Y Dios quiere en esta noche que entiendas que Él va contigo, que te lleva de la mano, que te está esperando al final. Como miró Jacob, al final de la escalera estaba el Señor y habló su voz con él. Y ahí pudo formar a un nuevo hombre. Jacob fue alguien que trabajó, que se ganó, alguien que fue muy rico, alguien que fue el padre de toda la nación judía. Él mismo, Él le dice al Señor, de lo que tú me des yo te voy a dar. Y Él dice ahí la palabra, hermanos, que le dio ovejas, le dio oro y que Él llevaba y hasta le repartió a Esaú, su hermano, porque era riquísimo. Pero Él se formó de ser un niño mimado. Él se formó en medio del desierto. Estuvo 20 años ahí y pasó y le dijo: si fueres tú mi Señor y si me regresares a la tierra de mi padre. Dios lo regresó y Él peleó su bendición y Él lo regresó y lo vio morir a su padre. Porque Dios cumple lo que promete. Dios ha prometido en tu vida que te bendecirá. Dios te va a bendecir, pero tienes que creerle, pero tienes que esperar y tienes que pasar el proceso de la desesperación. Pero tienes que esperarlo en Él, porque en medio del desierto Dios les dio ánimos y le dice Dios en la zarza: mía, no temas, yo voy contigo, yo voy a poner a Aarón, yo voy a hablar por ti, Él será tu voz. Entonces Dios te dice a ti: no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y a donde quiera que tú fueres, yo iré contigo de la mano. Yo te estoy esperando, yo voy a cumplir lo que he prometido, porque yo no soy mentiroso. Dios quiere bendecirte, Dios te ha dado una profecía. Estás pasando por la prueba en este momento, pero Dios quiere que te levantes, Dios quiere que ayunes, Dios quiere que ores, Dios quiere que te llenes del Espíritu Santo, y Él es el que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él va a ir de la mano y Él te va a decir por aquí. Él es la luz y Él te va a decir por acá. Él va a pasar y Él te va a cubrir también. El pueblo de Israel, por su desobediencia, murió en el desierto. Pero Dios no quiere que nosotros muramos en la prueba, ni nos desalentemos, ni dejemos de seguir, porque algo más profundo dentro de nosotros, que se llama Espíritu Santo, es el que te ayuda a cruzar, es el que te ayuda a seguir, es el que te ayuda a avanzar. Cuando ya no puedes más, cuando todo parece que viene en tu contra, cuando ya te aumentaron esto, cuando estás pasando por aquello, cuando te dejó el marido, cuando dejaste aquello, pero Dios está contigo, porque Él es tu Padre. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, pero Dios te va a proveer cuando Dios le demos lo que Él nos está pidiendo. Así le dijo Jacob: si me dieres y me proveeres, te daré todo lo de lo que tú me des. Abraham también fue alguien obediente, y Abraham le quiso dar lo que Dios le pidió, y Dios le proveó también. Dios nos ama, pero tenemos que entender que hay hombres de Dios y que el mismo Dios pasó por ese proceso del desierto, se sintió solo, estuvo ahí, estuvo con sed, con calor, con frío, 40 días y 40 noches, pero de ahí salió algo grande, nuestra salvación. Alabado el Señor. De ti va a salir algo grande, porque Dios tiene un propósito en tu vida. Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene un propósito con tu hijo. Dios tiene un propósito con tu familia. Dios quiere cumplir ese propósito. Por eso no ha venido todavía, porque Dios está esperando que nosotros peleemos como esos hombres de Dios, que caminemos con fe, que si nos viene el desaliento, sigamos hacia adelante, que miramos a todo como viendo al invisible, que crezcamos a la medida del varón perfecto, que es el Señor Jesucristo, que no nos quedemos en un solo lugar, que no nos quedemos estancados,
que caminamos y que nos movamos en lo espiritual, porque lo espiritual te va a traer bendición. Y todo, dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si Dios ha prometido que te va a sacar de esa deuda, te va a sacar. Si Dios ha prometido que va a sanar, va a sanar. Si Dios ha prometido que va a salvar a tu hijo, lo va a salvar. Pero tú tienes que caminar con fe. Tú tienes que pedirle al Señor sabiduría, guianza del Espíritu. Tienes que estar en Él para que Dios en medio del desierto sea más rápido y tú corras y logremos cruzar. Alabado el Señor, porque al final vendrá tu victoria. Al final vendrá todo lo que tú vas a recordar. Pero eso es para que tú valores, para que yo valore y que no regresemos hacia atrás. Ese es el pago de la salvación. Es no poder regresar de donde Dios nos sacó, no poder regresar a Egipto, no querer regresar a donde dejamos lo malo, sino que lleguemos hacia donde Dios nos espera con la bendición. Alabado el Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Que Dios es fiel, que Dios es grande, que Dios es misericordioso, y que si Él prometió bendecirte, te va a bendecir. Que si Dios te dio una profecía, lo va a cumplir. Aunque el diablo te diga no es cierto, aunque el diablo te diga dónde está tu bendición, sigues como tonta, llorando, orando y no pasa nada. No es cierto. El Señor lo reprenda, porque Dios está contigo y Dios te va a tomar de la mano y Dios te va a dar lo que Él te prometió. Alabado el Señor.